Recuerdo los días antes de que todo se desmoronara como si pertenecieran a otra vida. Susan y yo habíamos estado juntos durante 6 años y, desde afuera, nuestro matrimonio parecía casi perfecto. Ambos habíamos invertido tiempo y amor en crear un hogar, y cuando decidimos formar una familia, se sintió como la pieza final del rompecabezas encajando en su lugar. Nuestra relación no estaba exenta de desafíos. Mi trabajo a menudo me alejaba por semanas, y había una soledad tácita entre nosotros que nunca abordamos por completo. Pero creía que éramos lo suficientemente fuertes para soportar cualquier cosa. Cuando Susan me dijo que estaba embarazada, me emocioné. La idea de ser padre me dio un nuevo propósito, y me volqué en preparar todo para el bebé. Pasamos horas eligiendo nombres, pintando el cuarto del bebé y planificando nuestro futuro. Incluso comencé a trabajar más cerca de casa para estar más presente para ella y el bebé. Durante meses, la vida parecía seguir una trayectoria maravillosa, pero pronto descubriría que las cosas ya se estaban desmoronando bajo la superficie. La escena era casi perfecta, como sacada de una pintura nostálgica de felicidad familiar, aunque no del tipo que adornaría la portada de una revista. Mi suegra estaba en un lado de la habitación, mi esposa en el otro. Los recién nacidos no son convencionalmente lindos, pero para padres y abuelos, son perfectos. Mientras observaba, no podía negar que nuestra hija era realmente hermosa. Su piel había cambiado de un rojo manchado a un suave rosa, y la capa cerosa del nacimiento había sido eliminada. Tenía la sensación de que crecería y se parecería a su madre Susan, mi esposa desde hace 6 años, a quien siempre había considerado el amor de mi vida. Observé en silencio cómo Susan amamantaba a nuestro bebé mientras ambas madres ofrecían consejos innecesarios, pero Susan parecía naturalmente hábil, probablemente gracias a las clases de crianza que habíamos tomado, que cubrían la lactancia y el cuidado del recién nacido en gran detalle. Esta es la señorita Jenkins de Administración, tiene el formulario de solicitud del certificado de nacimiento para que lo llenen, nos informó la enfermera, cuyo nombre no recordaba. En otro entorno, una mujer amamantando a su bebé sin camisa mientras otros hacían el papeleo podría parecer extraño, pero aquí era normal. Tómense su tiempo, terminen de amamantar a su bebé, dijo la señorita Jenkins a Susan. Cuando estén listos, llenen las secciones marcadas. La mayoría de la información que necesitamos probablemente esté en sus registros hospitalarios, como su fecha y lugar de nacimiento, pero tendremos que verificar con ustedes para asegurarnos de que sea precisa. También necesitaremos sus nombres completos, su apellido de soltera, su edad y algunos otros detalles, y nos encargaremos del resto y lo enviaremos al registro civil. Recibirán una copia del certificado de nacimiento por correo en un par de semanas. Con eso, la señorita Jenkins se dio la vuelta y se fue. Amor, ¿por qué no llenas los detalles? Estoy un poco ocupada en este momento, dijo Susan con una sonrisa. No le devolví la sonrisa. No, creo que lo dejaremos para más tarde, cuando no estés ocupada, respondí. Con el bebé, añadí. Además, probablemente deberíamos esperar hasta que lleguen los resultados de la prueba de ADN para confirmar si realmente soy el padre. Si esto fuera una película, podrías imaginar el sonido de una aguja de disco chirriando hasta detenerse. Todo se congeló. 3 de las 4 mujeres me miraron con la boca abierta en shock. La cuarta, el bebé, fue la única que no miraba, pero fue la única que hizo un sonido cuando su alimentación fue interrumpida repentinamente, su llanto apenas cubriendo los jadeos colectivos. ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo te atreves a acusarme de tener el bebé de otro hombre? ¿Qué clase de mujer crees que soy?, gritó, mirando a Susan, cuyo rostro pasó de la sorpresa a la confusión y luego a la ira. Su shock era inconfundible. Me quedé allí mirándola. Estoy completamente serio, dije fríamente. Hay una posibilidad real de que no sea el padre. ¿Cómo puedes pensar que te estoy engañando? ¿Alguna vez te he dado alguna razón para sospechar de mí? Nombra una vez que te haya dado motivo para pensar que estoy viendo a alguien más, exigió. Ignoré su pregunta y continué, así que vas a seguir con tu respuesta habitual, negar, y lo haces con cara seria. Debo decir que estoy impresionado. Me volví hacia mi suegra. Quizás debería mover la silla del coche de mi auto al tuyo para que puedas llevarla a casa con el bebé esta tarde.
Sería útil si pudieras quedarte con Susan por un tiempo. Aunque ambos, tú y mamá, han ofrecido antes, insistimos en que podíamos manejarnos, pero realmente podría usar el apoyo ya que no estaré cerca. Mientras empezaba a salir de la habitación, una firme orden desde atrás me detuvo en seco. Detente ahí mismo, Jason Louis Fantenow, la voz de mi madre exigió mi atención. Me giré y la enfrenté, preparándome para lo que vendría. Ambas, mi madre y mi suegra, me miraban fijamente. No puedes dejarme a mí y a la pequeña Connie. Ella es nuestra bebé, tú eres su papá, lloró Susan antes de que me volviera hacia mi madre. Yo sé que se supone que debo ser el papá, pero ¿realmente lo soy?, respondí. Ella cerró la pequeña distancia entre nosotros, agarró la parte frontal de mi camisa y me acercó, fijando sus ojos en los míos como solía hacer cuando era niño. ¿Qué demonios te pasa, Jason? ¿Por qué esta estupidez repentina? No puedes echarte atrás de la paternidad ahora que ya está hecho. Estabas emocionado cuando Sue nos dijo que estaba embarazada. Has devorado libros de cuidado de bebés, comprado y ensamblado la cuna, el cambiador, todo para la habitación del bebé. Incluso la has pintado de rosa y amarillo con lindos animalitos. Cada semana traes a casa un nuevo juguete, algunos de los cuales no usará hasta que esté caminando. Mamá hizo una pausa y me dio una mirada penetrante. Entonces, ¿a qué se debe este cambio repentino? Tuve una especie de epifanía, admití. Ya no estoy tan entusiasmado. Estoy seguro de que lo han notado. Hey, Tony, mi madre. Hemos notado que no has sostenido a Connie ni siquiera la has mirado. Pensamos que la realidad de ser padre simplemente estaba asentándose. ¿Qué está pasando?, preguntó. Si este bebé es mío, haré todo lo posible para cuidarla y ser un gran papá, expliqué con tanta intensidad que tanto mi madre como Tony retrocedieron. Estaba totalmente comprometido, pero eso cambió la semana pasada cuando descubrí que podría no ser el padre. No voy a vincularme con una niña. No voy a criarla. ¿Qué?, llegó el clamor de 3 voces casi al unísono. Proveeré para ella si es mía, pero si no, Clive Adams puede hacerse cargo de su propio hijo, dije en voz alta. Al mencionar ese nombre, Susan de repente gritó, Clive y yo nunca hemos hecho nada. Nunca hemos estado involucrados físicamente. ¿Cómo puedes acusarme de eso? Mientras me acercaba al pie de su cama, mamá y Tony intercambiaron miradas, sus ojos moviéndose entre Susan y yo. ¿De verdad vas a seguir negando que tuviste una aventura de casi 6 meses y que solo la terminaste hace 7 meses después de descubrir que estabas embarazada y se lo dijiste? Por lo que he oído, él te dijo que te asegurases de que yo nunca me enterara. El rostro de Susan se sonrojó. No, absolutamente no lo hicimos. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. ¿Quién es Clive Adams y quién te contó sobre esto? Quiero saber quién ha estado difundiendo mentiras sobre mi hija, exigió Tony. Ignoré la primera pregunta y respondí a la segunda, el propio Clive Adams, dije en voz baja antes de que Tony pudiera reaccionar y, quizás debido a su agotamiento y angustia, Susan lo soltó. Clive nunca te diría eso. Él prometió, exclamó. Tony miró de nuevo entre su hija y yo. Necesito saber exactamente qué sabes, dijo firmemente. Hice una pausa antes de dirigirme a Susan. Clive lo soltó todo, le dije. Clive lo confesó todo, pero para ser justos, estaba bajo mucha presión en ese momento y lo dejó salir en medio de sus gritos. Eso es una tontería, replicó Susan, su voz temblando. Clive estaba bien cuando me llamó ayer para ver cómo estaba yo y el bebé. Su agotamiento después del parto era obvio y puede que no se diera cuenta del desliz, pero sus palabras nos impactaron a todos. Tony se desplomó un poco y miré a mi madre, que tenía los ojos muy abiertos, asimilándolo todo. Entonces, ¿todavía estás en contacto con tu antiguo amante?, dije. ¿Te dio más consejos sobre cómo mantenerme en la oscuridad acerca de que posiblemente sea el padre? Susan rompió en sollozos, su llanto tan intenso que 2 enfermeras corrieron a la habitación. Fuimos tan cuidadosos. No había manera de que pudieras haber sabido, sollozaba Susan. Ella solo está un poco abrumada, le dije a la primera enfermera,
quien me lanzó una mirada protectora en nombre de su paciente. Supongo que mi tono pudo haberle sonado extraño. Solo estábamos discutiendo posibles padres para poner en la solicitud del certificado de nacimiento, añadí. La enfermera continuó mirándome con suspicacia. Bueno, parece que ella espera que yo llene mi nombre, pero preferiría esperar hasta que sepamos con certeza si soy el padre o si es el tipo con el que estaba cuando quedó embarazada. Pude notar por la expresión de la enfermera que comenzaba a entender. Se volvió para consolar a Susan. Señora Fantenow, calmémonos ahora. Recuerde sus técnicas de respiración del parto. Cheryl le dará algo para ayudarla a relajarse si lo necesita, pero intentemos primero métodos naturales. No queremos que nada entre en su leche, ¿verdad? Así que comencemos con algunas respiraciones profundas. Inhale profundamente conmigo. Mientras observaba a la enfermera calmar a Susan, no me di cuenta de que mi madre y mi suegra se acercaban. «Necesitas explicar qué está pasando», susurró mi madre con severidad. Me sobresalté, mi madre rara vez hablaba así, pero lo había hecho 2 veces hoy. Claramente, algo grande estaba sucediendo. Juzgando por la reacción de Sue, quiero saber la historia completa, añadió mi suegra. Quiero saber toda la historia, qué, cuándo y cómo. Esto es completamente inesperado. Bueno, debería ser obvio, respondí, mirando fijamente a ambas mujeres, molesto de ser el blanco de su frustración y no Susan. Ella estuvo involucrada con un compañero de trabajo cuando quedó embarazada, al menos un hombre más aparte de mí. No puedo decir con certeza si hubo más. Susan se sentó en silencio, su rostro traicionando emoción mientras luchaba por ocultarla. Tony y mamá escuchaban atentamente, absorbiendo cada palabra, querían respuestas tanto como yo. Resulta que Clive Adams fue su aventura. No pudo resistirse a presumir, tenía que alardear de sus conquistas. Esta vez, la más reciente. No pudo evitarlo. ¿Conocen a Cheryl Watkins, verdad?, pregunté, y Susan asintió. Cheryl había sido su colega durante años. Cheryl y su esposo Steve eran parte de nuestro círculo social. Bueno, Clive casi convenció a Cheryl de encontrarse con él en un hotel. Su mayor temor era que él hablara y su esposo se enterara. Y no estaba segura de poder confiar en que él se mantuviera callado. Así que, para demostrar que podía guardar un secreto, reveló detalles de sus aventuras pasadas, como sea que quieras llamarlas, conquistas, encuentros, novias. Soltó algunos nombres y dio suficientes detalles para hacerla creerle. Incluso le preguntó si podía adivinar con quién más había estado involucrado, aparte de sus novias públicas. Sus novias públicas, mujeres casadas o solteras del trabajo. Por supuesto, ella no podía. Así que, para convencerla aún más, mencionó algunas mujeres de la oficina que ella conocía. La anterior a ti fue Sandy, ella se echó atrás después de unos meses cuando su esposo se puso sospechoso. Luego fuiste tú durante 6 meses, pero terminaste las cosas cuando descubriste que estabas embarazada. Clive le dijo a Cheryl que esperabas que tu esposo fuera el padre. Se aseguró de que Cheryl entendiera lo importante que era que tu esposo, es decir, yo, nunca se enterara porque pensaba que podría dejarte y no quería lidiar con la manutención. Durante este tiempo, fuiste muy abierta sobre tu embarazo, estabas feliz y compartiste la noticia con todos. En el trabajo, sin embargo, a pesar de tu emoción, noté que no mostrabas ninguna preocupación sobre quién era el padre del bebé, parecía como si asumieras que yo no lo cuestionaría, y que incluso si lo hacía, permanecería comprometido con el niño y ignoraría cualquier duda. Pero eso no es algo que esté dispuesto a aceptar. Hice una breve pausa para dejar que mis palabras calaran. Susan se sentó en silencio, su rostro mostrando una mezcla de emociones que trataba de ocultar. Tony y mamá escuchaban atentamente, absorbiendo cada palabra, querían respuestas tanto como yo. Resultó que Lana Richards fue la siguiente aventura de Clive. Su esposo se puso sospechoso cuando de repente comenzó a trabajar hasta tarde, así que tuvo que tener cuidado. Terminó llegando tarde a recoger a su hijo menor de la guardería un par de veces, lo que interrumpió su rutina de dormir. Clive dirigió su atención a Cheryl y volvió a tener éxito. Como dije, es un tipo encantador,
diciéndole exactamente lo que quería oír para ganársela. Al parecer, también es bastante hábil en la cama, manteniendo a su pareja casada satisfecha y regresando por meses. Tony y mamá intercambiaron miradas, luego se volvieron hacia Susan. ¿Y cómo exactamente Cheryl terminó confesando?, preguntó mamá, tratando de armar el rompecabezas. No fue a propósito, expliqué. Aparentemente, Cheryl es bastante vocal cuando están cerca, añadí, haciendo que Tony hiciera una mueca. Accidentalmente gritó el nombre de Clive en el calor del momento. Su esposo Steve la presionó y ella confesó. Me reí, recordando la historia que Steve me había contado durante una cerveza. Cheryl no era de las que hacían ruidos primarios como Susan. Según Steve, una noche Cheryl gritó, dámelo, Clive. Me encanta, Steve. Steve no suena como Clive, y por supuesto Steve lo conocía, estaba bien al tanto de la reputación de Clive como mujeriego, o como decimos los hombres, un Don Juan. Conectó los puntos y confrontó a Cheryl, así es como me lo explicó Steve, mamá. Tony y mamá lucían impactadas por los detalles, incapaces de ocultar sus reacciones. Cuando Larry, el esposo de Lana, se enteró, se enfureció. Como saben, Larry es oficial de policía y estar en la aplicación de la ley agrega otro nivel de complejidad. Se mantuvo callado durante una semana, esperando a que el bebé naciera antes de tomar cualquier acción. No queríamos ponerle estrés adicional a Susan en las etapas finales de su embarazo. El rostro de Tony palideció, su incredulidad era obvia. Estás diciendo que Clive Adams ha estado involucrado con varias mujeres, incluida mi hija, y hay una posibilidad de que Connie sea suya, preguntó, su voz temblando de ira y decepción. Asumo que esa es una posibilidad real, respondí con franqueza. Y Clive no tiene idea, o tal vez sí simplemente no le importa el daño que ha causado. El silencio llenó la habitación por un momento antes de que mi madre finalmente hablara. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Suspiré, sintiendo el peso de mis decisiones. Ya he solicitado una prueba de ADN. Hablé con la matrona el día después de que nació el bebé. Como Susan y yo estamos casados, no necesitaba su consentimiento para hacerle la prueba al bebé. ¿Se lo dirás a Clive?, preguntó Tony vacilante. ¿Crees que podrías encontrar en tu corazón perdonar a Sue y seguir adelante, incluso si no eres el padre biológico del bebé? Noté que se refería a la niña como, el bebé, en lugar de usar su nombre, un pequeño pero revelador cambio de su forma habitual de hablar. Tony era perspicaz y me leía bien, pero estaba claro que todavía se aferraba a alguna esperanza. Mirando a mi madre, pude ver que ella ya había captado mis sentimientos, y aunque entendía, no estaba contenta al respecto. Para ser honesto, no estoy seguro de poder dejar esto atrás, incluso si soy el padre. Esto no fue un error de una sola vez como una aventura de una noche, fue una relación de 6 meses. Ya no puedo confiar en ella. No solo me faltó al respeto a mí y a nuestro matrimonio, sino que arriesgó quedar embarazada de este tipo mientras activamente intentábamos tener un bebé. Ella le dijo a toda la familia que habíamos decidido tener un hijo. Su continua aventura con Clive me muestra que no le importa quién sea el padre de su hija. Parece que asumió que yo no me enteraría o que si lo hacía, me quedaría de todos modos. ¿Has considerado terapia de pareja?, interrumpió mi madre, posiblemente tratando de cortar cualquier argumento entre la familia de Susan y yo. Suspiré de nuevo. Como dije, mamá, dudo que la terapia ayude. Lo que realmente quiero entender es que hice mal como esposo. Debe haber algo que hice o no hice que llevó a Susan a traicionarme. Clive es un conocido mujeriego, nunca se comprometería con ella, y estoy seguro de que ella lo sabía. Sacudí la cabeza y sentí cómo la frustración aumentaba. Intenté no decir las cosas duras que tenía en mente, ninguno de los dos merece mi ira en este momento, pero estoy al límite y a punto de estallar. Aparte de la atracción física o quizás alguna emoción, no puedo ver otra razón para esto. Pensé que nuestra relación era fuerte. Ambas mujeres escucharon en silencio mientras continuaba. Pueden imaginar lo devastado que he estado desde que me enteré. Como dijiste, mamá, estaba tan emocionado de ser padre, luego, de la nada, todo se derrumbó, todo mi mundo se vino abajo. Honestamente,
En este punto casi espero no ser el padre. Ambas mujeres parecían sorprendidas por mi admisión. De esa manera, no tendría que lidiar con ser un padre a tiempo parcial. Honestamente, no estoy seguro de por qué estoy tan molesto. En ese momento, la enfermera salió de la habitación y dijo, «Señor Fantenow, su esposa quiere hablar con usted». Mencionó que sabe que todavía está aquí, de lo contrario, su madre ya habría regresado. Parecía transmitir cierta simpatía por mis sentimientos, o eso me pareció, pero me detuvo antes de que pudiera volver a entrar. Si va a entrar, espero que pueda mantener la calma. Entiendo que esté molesto, pero por favor trate de no alterarla más. Preferiríamos evitar sedarla, está programada para ser dada de alta esta tarde y no sería ideal darle medicación extra que pueda pasar a través de su leche al bebé. Basándonos en sus clases prenatales, estoy segura de que sabe lo importantes que son el calostro y la leche materna temprana para el sistema inmunológico del bebé. Asentí, dándome cuenta de que estaba apelando a mi preocupación por el bienestar del bebé, sin importar de quién fuera hijo. Quizás deberías hablar con ella, sugirió suavemente mamá. Tony y yo podemos tomar un café. Dame las llaves de tu coche y moveremos la silla del auto. Esperaré a que termines. Ah, y antes de que te vayas, pásate por la nursery y echa un buen vistazo a Connie. Creo que se parece mucho a ti cuando naciste. ¿Es un deseo tuyo, mamá, o solo ves lo que quieres ver?, le pregunté, encogiéndome de hombros, claramente descontento con la situación. Sabía que si yo fuera el padre, ella estaría profundamente involucrada en la crianza del bebé, independientemente de lo que sucediera entre Susan y yo. Mamá ya estaba comprometida con su papel de abuela. Al igual que yo me estaba preparando para la paternidad, era obvio que ella no había aceptado por completo la posibilidad de que el bebé no fuera su nieto. Entré en la habitación y, en cuanto Susan me vio, rompió a llorar de nuevo. «Debes odiarme», sollozó. «No, no te odio, ese es el problema», respondí, tratando de mantener la calma. «Odio lo que hiciste y estoy tan enojado que apenas puedo pensar con claridad. En el fondo, quería sacudirte y salir furioso. Si no hubiera la más mínima posibilidad de que el bebé fuera mío, ya me habría ido, pero necesitaba respuestas». «¿Realmente quieres hablar ahora o preferirías unos días más para averiguar cómo explicar esto?», pregunté, mi tono claro y cortante. «No necesito días», comenzó Susan, pero la interrumpí. «Aunque quería respuestas, has tenido 9 meses para pensar en lo que dirías si alguna vez descubriera que me estabas engañando con Clive Adams, de entre todas las personas». Mi voz tembló al decir su nombre. «Clive Adams», repetí, pausando para tomar unas cuantas respiraciones profundas. «No, no pensé que él pudiera ser el padre. Ese eras tú». «Pensé que estaba teniendo a nuestro bebé, no al suyo», se defendió Susan. «¿Tu bebé? Podría ser el padre, pero parece dudoso», respondí cortante. Para ser justos, ella parecía genuinamente sorprendida. «Vamos, yo todavía estaba en alta mar en una plataforma petrolera en la primera semana de julio cuando supuestamente quedaste embarazada. Recuerdo haber vuelto a casa hacia el final de la semana y recuperamos el tiempo perdido, estuvimos físicamente juntos de inmediato, como siempre lo hacíamos, o solíamos hacerlo. Pensé que fue entonces cuando quedaste embarazada, eso es lo que les dije a los chicos en el trabajo. No tenía idea de que Clive estaba en escena». En cuanto Susan comenzó a protestar, la interrumpí de nuevo. «¿Y qué hay de las semanas anteriores, justo hasta que bajé del helicóptero? ¿Lo tenías aquí mientras yo estaba fuera? ¿Lo mudaste? ¿Dormías con él en nuestra cama?», continué, dejando fluir las preguntas, «no es que importe dónde. Nunca vino a la casa, excepto por esas pocas veces que hicimos barbacoas e invitamos a gente del trabajo. Tuvimos cuidado de no arriesgarnos a que un vecino lo viera o viera su coche estacionado en la casa», respondió. «Pero no lo suficientemente cuidadosos para evitar quedar embarazada, así que no puedes decir que se rompió un condón», dije fríamente. «Clive parece del tipo que toma riesgos, o al menos empuja los límites, siempre y cuando se beneficie. Me hice pruebas de ETS la semana pasada. Sugiero que tú también te las hagas», añadí. Susan murmuró en voz baja, «eso fue parte de mis pruebas de embarazo temprano». Me sorprendió un poco,
ya que no pensaba que eso fuera rutina. Le dije a mi doctora que... Así que tu ginecóloga piensa que yo podría haber sido el que engañó y, en lugar de decir la verdad, la dejaste pensar eso. Tenía más preguntas y necesitaba respuestas. ¿Por qué me engañaste y por qué con él? ¿Por qué arriesgarte a quedar embarazada de Clive? ¿Por qué no volviste a tomar la píldora y fingiste que querías esperar más para tener un bebé, así podrías acostarte con él sin riesgo? Susan bajó la mirada. No lo sé. Me sentía sola, estabas fuera mucho tiempo. Estaba emocionada y Clive estaba allí. Empezamos a hablar y, antes de darme cuenta, éramos cercanos. Antes de darme cuenta, éramos cercanos. Sabía que él no buscaba nada serio, vaciló. Claramente estaba luchando con la siguiente parte. En cuanto a por qué no volví a tomar la píldora, había estado viendo a Clive antes de que decidiéramos que dejaría de tomarla. Él se niega a usar condones. Me duchaba después para reducir el riesgo. Sé que no era el método más seguro, pero pensé que era la mejor opción. Murmuré sarcásticamente, mantener las piernas cerradas habría sido una mejor opción. Susan parecía impactada y esperaba que no se cerrara antes de obtener más respuestas. ¿Así que me engañaste durante unos 4 meses antes de quedar embarazada? Yo sospechaba que podría estar embarazada, pero no quería detenerme hasta estar segura. Lo justificaba pensando que si ya estaba embarazada, no importaría si seguía viéndolo. Se estremeció por su propia elección de palabras. Clive terminó las cosas después de que le conté sobre el bebé, admitió. No quería arriesgarse a que te enteraras y tener que ser responsable si el bebé era suyo. Entonces, ustedes dos hablaron sobre sus opciones, dije. Sí, ambos pensamos que nunca sospecharías que Connie no era tuya, dijo en voz baja, y había una buena posibilidad de que no fuera suya, especialmente desde que volviste a casa en la primera semana de julio. Estuvimos juntos todo el tiempo y no vi a Clive en absoluto cuando estabas en casa, añadió. Así que tuviste una relación con Clive mientras yo estaba fuera trabajando para apoyarnos en la vida que queríamos, dije. Fue por resentimiento porque yo no estaba, oh. Casi hice la pregunta más dura, pero me detuve. Susan sacudió la cabeza rápidamente, tratando de desestimar las implicaciones. No, no fue así, insistió. Fue puramente físico. Sentía el fuego del deseo cuando estabas fuera. Clive y yo solo teníamos cercanía física cuando tú no estabas. Nos encontrábamos en su lugar, 3 o 4 noches a la semana. Tuvimos cuidado, no me quedaba a pasar la noche cada vez, y trataba de que pareciera que estaba en casa la mayor parte del tiempo. Nunca mostramos afecto en el trabajo que sugiriera que éramos más que colegas amistosos. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado justificándolo para sí misma durante mucho tiempo. Y no, él no es mejor en absoluto y no es mejor en la cama, añadió, percibiendo mis preguntas no expresadas. No hacíamos nada que tú y yo no hiciéramos normalmente, es solo que él estaba allí cuando tú no estabas. Era divertido y emocionante, esa es la mejor manera de decirlo. Y no, no lo hice para vengarme de ti, fue algo que hice por mí misma. Su honestidad me dolió, sentí que la aventura se había convertido en algo que ella racionalizaba para su propia satisfacción. Apreté la mandíbula. Si solo eras mía cuando yo estaba cerca, nunca fuiste realmente mía, dije, tratando de mantener la mirada. Eras mi esposa, pero su amante. Fuiste tan cuidadosa de no ser atrapada. Pero luego quedaste embarazada, añadí amargamente. Supongo que nunca pensaste en lo que pasaría si descubriera más tarde que nuestro primogénito no era mío, tal vez por un tipo de sangre diferente, o si no se parecía a nuestros otros hijos. Es decir, asumiendo que no me engañaras de nuevo y dejaras que otro hombre engendrara a tu próximo hijo. Susan sacudió la cabeza desesperadamente. No, prometí que nunca volvería a engañarte, y sabía que una vez que te hubieras vinculado con Connie, nunca la dejarías, incluso si no era biológicamente tuya. Solo mira cómo has sido con ella, estás totalmente dedicado a este bebé. Incluso Clive está de acuerdo. Un par de puntos para ti, creo que estaba siendo sarcástico cuando dije que tú y Clive seguían hablando sobre la posibilidad de que él fuera el padre que mencionaste,
te llamó ayer para ver cómo estabas, y es obvio que ustedes dos estaban discutiendo cómo manejarme, manteniéndome en la oscuridad y planificando mi reacción. Susan comenzó a moverse nerviosamente, claramente incómoda. Y la palabra clave aquí es, estaba, como en yo estaba comprometido en ser el padre de este bebé, dije fríamente. Ambas madres notaron que no la he sostenido ni una vez, cambiado su pañal, envuelto o incluso mirado más que de reojo desde la distancia. Haré un esfuerzo por cambiar eso si la prueba de ADN muestra que soy el padre después de todo. Susan no lo negó. Por supuesto que quería que fueras el padre, admitió. Pero cuando descubrí que estaba embarazada, todo lo que quería era el bebé. Sabía que sería encantadora y no sospecharías nada. Tú y Clive no se ven tan diferentes, mismo color de cabello, complexión similar. Sería su papá y no importaría. Sentí una oleada de amargura subir dentro de mí. Sabes que reduje mi tiempo en el extranjero. Renuncié a parte de ese gran bono y comencé a pasar más tiempo en la oficina, manejando las cosas desde allí. Incluso acepté una reducción salarial. Parecías feliz de que estuviera más en casa, o eso pensé. Si mi ausencia era un problema, deberías haber hablado hace mucho tiempo. Todo lo que hice fue por ti. Susan comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no me afectó. Bueno, eso está a punto de cambiar. Si no soy el padre, volveré a las plataformas. Me quedaré allí hasta que encuentre a una mujer que realmente quiera estar conmigo y solo conmigo, no alguien que no pueda mantener sus votos o mantener las piernas cerradas cuando no estoy cerca, dije con enojo. Somos una familia, ¿qué hay de nosotros? Lo hemos hecho también durante los últimos 7 meses. He sido una esposa devota, no he mirado a otro hombre desde entonces. Podríamos intentar terapia ahora, suplicó. No estoy seguro de que aún sea posible. Resolveremos las cosas si la prueba de ADN muestra que soy el padre, pero por ahora no me quedaré aquí, no hasta que obtenga los resultados. Ya he empacado las cosas que son importantes para mí, dije. Su rostro mostró puro shock mientras me miraba incrédula. ¿A dónde vas?, preguntó en voz baja, su voz temblando de miedo. He alquilado un apartamento. Lo arreglé la semana pasada. Quería esperar hasta que naciera el bebé antes de irme, dije fríamente. Tony se quedará contigo por ahora y quizás mi mamá también ayude, ella espera que sea su nieta, añadí mientras me daba la vuelta y salía de la habitación. Susan seguía llorando, aunque no tan fuerte como antes, y al salir casi me topé con Tony y mi madre, que obviamente habían estado escuchando. Sí, te escuché, suegro, dijo Tony amargamente. Pero no pierdas la esperanza, todavía hay una oportunidad de reconciliación, especialmente si Connie es tu hija, agregó, siempre optimista. Me volví hacia ella, mi voz aguda. ¿En serio? Dices que has escuchado, pero ¿te perdiste los puntos clave, como el hecho de que ella nunca se disculpó por engañarme? Nunca se disculpó por engañarme, no siente culpa, solo lo justifica diciendo que estaba sola y emocionada, como si eso excusara algo. Ni siquiera le importa si soy el padre o no, solo espera que lo acepte y lo soporte todo, lo cual es simplemente repugnante. Tony parecía atónita por mi intensidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá intervino para tratar de calmar las cosas. Movimos la silla del coche y la aseguramos, dijo suavemente. Voy a empacar una bolsa y me quedaré unos días. Incluso si no eres el padre, Zoe ha sido como una hija para mí durante los últimos 6 años. No puedo simplemente abandonarla, al menos no todavía. Pero no me malinterpretes, no apruebo lo que ha hecho. Yo también estaría enojada si no acabara de tener un bebé. Asentí, apreciando su honestidad. Cuando me preguntaron dónde estaba viviendo, no mencioné que ya había consultado a un abogado y tomado medidas para proteger mi parte de los bienes. Había pagado nuestras deudas de tarjetas de crédito y asegurado nuestras cuentas de inversión. Incluso había contratado al abogado para preparar los papeles del divorcio. Aunque Susan estaría en casa por unos días, no podía arriesgarme a que accediera a nuestras finanzas en línea, así que tomé precauciones. Estaba casi seguro de que nuestro matrimonio era irreparable. En mi camino a mi nuevo apartamento, llamé a Esteve para pedirle compañía y tomar una copa.
Había planeado tomarme unas semanas libres del trabajo después del nacimiento del bebé para ayudar a mi esposa a adaptarse, una especie de versión masculina de la licencia por maternidad, pero estar solo no era lo que quería en este momento. Me encontró en el bar donde trabajaba para el bufete de abogados de su padre, y supuse que no estaría allí mucho más tiempo, especialmente después de la confesión de Cheryl. ¿Hablaste con Susan?, supuse que Esteve preguntó. Confirmé y compartí los detalles de nuestra conversación. Consulté al mismo abogado que tú. Afortunadamente, el padre de Cheryl insistió en un acuerdo prenupcial cuando nos casamos. Habíamos hablado de esto antes y Esteve sabía que Susan tendría derecho a la mitad de nuestros bienes comunes, lo cual era una cantidad significativa. Ambos habíamos contribuido financieramente al matrimonio y Susan tenía un buen salario, así que esperaba agitar las cosas lo suficiente como para evitar pagarle manutención. Me quejé de que los tribunales me castigaban cuando yo no había hecho nada malo. Esteve asintió. Larry y yo fuimos a ver al esposo de Dawn Duckett y le contamos sobre su aventura con Clive. Dijo lo que esperarías, estaba furioso. Larry, siendo policía, le advirtió que no hiciera nada imprudente. Asentí. Don también estaba enojado con nosotros, no podía creer que dejáramos que Clive se saliera con la suya haciéndonos quedar como tontos. Nos llamó débiles por no confrontar a Clive de inmediato. Larry me sorprendió al decir, ¿quién dijo algo sobre dejar que ese idiota se salga con la suya? Le dije a Don que no hiciera nada estúpido, nada que lo atrapara. Clive no valía la pena ir a la cárcel solo porque había actuado impulsivamente. Don puede ser de temperamento rápido, pero no es estúpido. Solo necesito asegurarme de no ser atrapado si alguien se encarga de Clive. Bromeamos al respecto y se calmó lo suficiente como para escuchar. Me reí oscuramente. Sí, sabemos que hay que hacer algo con ese idiota. Clive tiene que ser enfrentado. Esteve me dio una mirada de perplejidad. Debes estar fuera de tu mente, dijo. No puede simplemente alejarse de esto, incluso si no puede tener más hijos, aún tiene responsabilidades financieras y es responsable de romper matrimonios. Larry puede quedarse con Lana por ahora debido a sus hijos, pero su decisión dependerá de cómo reaccione Lana cuando la confronte esta noche. Lo ha estado posponiendo por ti. Bueno, las mentiras de Clive comenzarán a desmoronarse una vez que estas mujeres estén involucradas. Adviértele, dije. No durará mucho, su problema es que es demasiado fácil de rastrear. La gente subestima lo difícil que es desaparecer por completo. No puedes ganar el tipo de dinero que Clive quiere mientras te mantienes fuera del radar. Está en problemas, confía en mí. Pero si ya sabemos de 4 mujeres con las que ha estado, no hay forma de que vuelva atrás. Es como encontrar agujas en un montón de heno, si sacudes el heno y caen 4 agujas, todo el montón debe estar lleno de ellas. Necesitamos encontrar a otros maridos que también puedan estar enojados con él, añadí, riéndome de la metáfora. En cuanto a castigarlo, preferiría que le dejaran al menos un testículo intacto y sin dañar. Esteve parecía confundido. ¿Por qué solo uno? Expliqué, si pierde ambos, aún podría tomar reemplazo hormonal y continuar teniendo sexo. Pero si le dejas uno, podríamos dañarlo, lo que podría causarle algo de incomodidad. Esteve estalló en carcajadas, sabiendo que eventualmente compartiría mi idea con Larry y Don. Ya había hablado con ellos y sabía que entenderían el humor. 2 días después, fui a la casa donde Susan y yo solíamos vivir. Tony abrió la puerta. No perdiste el tiempo, ¿verdad? ¿Qué quieres?, preguntó amargamente. Susan recibió los papeles del divorcio esta mañana, dije con una mezcla de culpa y alivio. ¿No ha dejado de llorar desde entonces? No puedo culparte realmente, pero pensé que te estabas conteniendo. Ella está realmente molesta, dudo que siquiera considere otra relación después de todo esto. ¿Crees que hay alguna posibilidad de reconciliación si ambos van a terapia?, preguntó. Sacudí la cabeza. Ya estaba convencido de que no había futuro para nosotros como pareja, y esto solo lo confirma, dije, entregándole el informe de la prueba de paternidad. El bebé no es mío. Tony miró el sobre, las lágrimas corrieron por su rostro. Estaba desconsolada,
El peso de sus esperanzas y sueños destrozados la golpeó con fuerza. Después de un último abrazo, se volvió para dar la noticia a su hija. Ya le había dicho a mi propia madre, estaba profundamente afectada por perder la oportunidad de ser abuela, demasiado enojada por la infidelidad de Susan. Había elegido quedarse en casa y no estar con Tony y Susan mientras esperaban los resultados del ADN. Ella también era una víctima de la traición de Susan y Clive. Todo el pueblo estaba alborotado sobre Clive Adams y sus aventuras con mujeres casadas. En los días que siguieron, Steve, Larry, Don y yo confrontamos a nuestras esposas y no nos contuvimos al nombrarlo. De hecho, hicimos un punto en exponer sus acciones. Aunque a ninguno de nosotros nos gustaba la etiqueta de traicionado, nos mantuvimos firmes y compartimos cómo nuestras esposas habían caído bajo su encanto. La estrategia de Clive parecía involucrar alardear de sus aventuras con mujeres casadas. Parecía implicar alardear de sus conquistas pasadas a Cheryl, y las otras mujeres fueron influenciadas por su labia, a pesar de sus aparentemente felices matrimonios, fueron atraídas por el encanto de Clive y disfrutaron de lo que tenía para ofrecer. A medida que sus aventuras se hicieron de conocimiento público, los padres de bebés nacidos de mujeres asociadas con él comenzaron a exigir pruebas de paternidad. Más tarde supe de 2 hijos más que había engendrado. Maridos suspicaces comenzaron a cuestionar a sus esposas sobre sus actividades, y algunas parejas incluso buscaron consejería. La magnitud total de las actividades permaneció oculta hasta que él confesó directamente a la policía. Uno pensaría que alguien viviendo la vida que Clive eligió mantendría sus activos líquidos, listo para huir en cualquier momento, pero en lugar de convertir sus altos ingresos en efectivo, acciones o activos fácilmente transferibles, Clive decidió comprar una casa e invertir en varias propiedades, incluso los muebles de su hogar eran extravagantes, con valiosas obras de arte en las paredes junto con el típico equipo de caza y pesca que se encuentra en nuestra área. Su bote estaba equipado tanto para esquí acuático como para pesca, y aunque las fuerzas del orden pueden no haberlo perseguido inicialmente, incluso si Clive hubiera logrado liquidar sus activos y huir, los investigadores privados aún podrían haberlo rastreado. Es difícil desaparecer por completo cuando tu número de seguro social es necesario para cualquier trabajo de altos ingresos y no en efectivo, sin importar cuánto huyas. Clive puede no haber apreciado completamente el peligro en el que estaba. Geográficamente, subestimó severamente la ira de los maridos. En lugar de dejar el área de inmediato, se quedó y pagó el precio. Solo unos días después de que se difundiera la noticia de sus aventuras, Clive fue encontrado en la acera cerca de su casa durante su trote matutino. Estaba en shock y apenas consciente. Una corredora que pasaba lo encontró y llamó inmediatamente a una ambulancia, pero no pudo cortar las correas que ataban sus brazos detrás de su espalda. Cuando intentó girarlo, él gritó, así que sabiamente se detuvo, temiendo que pudiera empeorar las cosas. Cuando llegaron los paramédicos, descubrieron que su ingle había sido aplastada. La herramienta utilizada fue un mazo de 3 puntas. Obtuve este detalle de Larry, el policía, cuando estábamos en el bar, le contó la historia a Steve, Dawn y a mí, tanto alegre como seriamente, mencionando cómo 2 detectives le habían dicho en broma que si alguna vez tenía un martillo 3B, debería usarlo. No tuve nada que ver con lo que le pasó a la hombría de ese hombre, solo estoy transmitiendo lo que mis colegas me contaron, dijo Larry con un guiño y una sonrisa apenas disimulada. Él solo recordaba haber escuchado el timbre de su puerta, si fue tarde la noche anterior o temprano esa mañana, no podía recordarlo. Estaba oscuro y estaba dormido. Creo que usaron una pistola eléctrica, le dijo Clive a los investigadores. Uno de ellos dijo algo sobre no ir tras la esposa de otro hombre, después de lo cual solo fue un dolor insoportable. Comprensiblemente, estaba desesperado por ver a sus atacantes llevados ante la justicia. Clive les dio a los investigadores los nombres de todas las mujeres con las que había estado involucrado en los últimos años, casadas o no. La lista era sorprendentemente larga, con tantas pistas a seguir. Larry nos confió a Steve y a mí que los detectives investigadores creían que Clive Adams había obtenido lo que merecía. Después de unos meses, la investigación se estancó, y como era de esperar, Susan recibió la mitad de nuestra propiedad conjunta. La casa se vendió, y una nueva familia se mudó, llevando a su pequeña hija al cuarto de bebé que yo había pintado meticulosamente con diseños de animalitos. Esperaba que apreciara el cuidado que había puesto en ello.
Susan se mudó de regreso a la casa de su madre, ya que estaba luchando para cuidar al bebé, al menos con Tony. Para el bebé solo, al menos con Tony no estaría sola. Ya no me interesaba su vida amorosa. Susan me llamó una vez para disculparse, probablemente después de que Tony la presionara, pero no dejó claro por qué se disculpaba, si era por la infidelidad, por quedar embarazada de otro hombre, o porque yo había descubierto y me había divorciado de ella. No pregunté hasta que sugirió que nos reuniéramos para hablar, decliné. También preguntó si sabía sobre la situación de Clive y si estaba involucrado. Simplemente dije que obtuvo lo que merecía y terminé la llamada. Nunca volvimos a hablar después de eso, y todo se manejó a través de nuestros abogados. A menudo me preguntaba cuánto gastaría Susan tratando de obligar legalmente a Clive a pagar la manutención infantil, sabiendo que no lo haría voluntariamente. Eventualmente lo obtendría, pero contratar a un abogado agotaría sus ahorros. Clive enfrentaba varias demandas similares, y escuché que se estaban tomando medidas para impedir que vendiera sus propiedades. Entre sus facturas médicas, honorarios legales y próximas obligaciones de manutención infantil, no le quedaría mucho, y eso asumiendo que pudiera mantener su trabajo. 18 meses después, a las 3 a.m., me encontraba apoyado contra la barandilla inferior de la plataforma Econ 626 en el Golfo de México. La fresca brisa otoñal era refrescante, y mi rompevientos ligero me mantenía abrigado. Era una de mis últimas visitas rutinarias a las plataformas. Había conocido a una mujer y decidí que valía la pena perseguirla. Teníamos una gran conexión, aunque no estaba seguro de a dónde nos llevaría. Ahora estaba abierto al futuro. Era hora de aceptar la oferta de trabajo en la sede que había rechazado 2 veces antes. Al desabrochar mi chaqueta, sentí el peso del bulto colgando sobre mi cinturón. Su persistencia me confundía, aunque había intentado deshacerme de él muchas veces, no podía obligarme a dejarlo ir. El riesgo de mantenerlo no tenía sentido, sin embargo, me daba un extraño confort, como si hubiera reclamado una parte de mí mismo. Sin más pensamiento, saqué el pesado martillo de su escondite y lo arrojé al mar. Actualización. Después de ese momento en el hospital, cuando dejé a Susan y Connie, el mundo pareció ralentizarse. Todo se sentía desconectado, como si estuviera viendo mi vida desarrollarse desde la distancia, incapaz de controlarla. Los días se volvieron borrosos, cada uno sintiéndose como una carga más pesada que el anterior. El trabajo fue mi salvación, si se puede llamar así, pero incluso la plataforma, que alguna vez se sintió como un segundo hogar, se convirtió en un lugar donde no podía escapar de mis propios pensamientos. Alquilé un pequeño departamento no muy lejos de la casa donde solíamos vivir, un lugar frío e impersonal como una habitación de motel. Me quedé unas noches y luego seguí adelante. No lo amueblé mucho, ¿cuál era el punto? De todos modos, pasaba la mayor parte de mi tiempo lejos del lugar. Si no estaba en el trabajo, estaba en el bar, bebiendo cervezas y cuidando mi orgullo herido. Es curioso cómo las cosas se desmoronan de repente. Susan y yo habíamos estado bien, ¿no? ¿O esa era solo mi versión de la historia? Tal vez había estado ciego todo el tiempo, ignorando las señales, sin querer admitir la verdad, que nuestro matrimonio se había derrumbado mucho antes de la partida de Clive. Debatí si ver a Connie de nuevo. Mi madre seguía preguntando si ya había visto al bebé, como si verla de alguna manera me hiciera olvidar. Pero, ¿cómo podía mirarla sin preguntarme si realmente era mía? Me había dicho a mí mismo que me mantendría alejado hasta que llegaran los resultados del ADN, pero incluso después de que confirmaron lo que temía, que no era el padre, no podía mantenerme alejado. Había una parte de mí, por retorcido que suene, que aún se sentía atraída hacia ella, hacia el bebé para el que me había preparado, hacia la vida que había imaginado. En cierto modo, sentía que estaba abandonando no solo a Susan sino a una parte de mí mismo. Eventualmente regresé, no por Susan sino por Connie. No fue una gran reunión emocional ni nada por el estilo, sin grandes gestos. Entré, Tony me entregó al bebé sin decir palabra, y me senté en el mismo sofá donde una vez había imaginado el futuro de nuestra familia. Sosteniéndola, sin embargo, no fue la catarsis que había esperado. Miré su diminuto rostro, y todo lo que podía ver era la traición de Clive, las mentiras de Susan.
Connie era inocente de todo eso, claro, pero eso no lo hacía más fácil. La voz de Tony me sacó de mis pensamientos, recordándome que no podía escapar de la realidad para siempre. No eres el padre, dijo en voz baja pero firme, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a mí. No me debes nada. Me fui sin mirar atrás. Después de ese día, tomé la decisión consciente de seguir adelante. Y al seguir adelante, me refiero a que traté de enterrarme en el trabajo, en cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Acepté el trabajo en la sede que me habían ofrecido meses atrás, cambiando mi tiempo en el extranjero por un trabajo de oficina en la ciudad. Pero algo extraño comenzó a suceder con el tiempo. Conocí a alguien nuevo. Su nombre era Lily, y era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Había una fuerza tranquila en ella, una calma que no me di cuenta de que necesitaba hasta que estuvo allí. Nos conocimos a través de amigos en común, y lo que comenzó como cenas casuales se convirtió en algo más profundo. No me presionó para hablar sobre lo que había pasado con Susan, gracias a Dios, pero estaba allí cuando necesitaba hablar, incluso si todo lo que podía ofrecer eran pedazos de una historia rota. Con Lily, era diferente. Me hizo creer en un futuro nuevamente, uno donde el pasado no tenía que definirme. No era perfecto, pero era, y después de todo eso, me di cuenta de que tal vez eso era suficiente. Han pasado 3 años desde el día en que salí de esa habitación del hospital. Susan y yo nunca volvimos a hablar, excepto a través de abogados. En cuanto a Clive, obtuvo lo que merecía. Admito que todavía hay noches en las que pienso en el martillo, lo que significaba, porque lo mantuve tanto tiempo. Tal vez era mi manera de mantener el control, de recordarme a mí mismo que, aunque todo se estaba desmoronando, no estaba completamente impotente. Pero cuando finalmente lo dejé ir, lo arrojé al mar, sentí que me estaba liberando. Ahora, con Lily a mi lado, estoy aprendiendo a ser alguien nuevo, alguien mejor. Las cicatrices aún están ahí, pero ya no me definen. No soy el hombre que lo perdió todo, soy el hombre que eligió reconstruir, y por primera vez en mucho tiempo, creo que eso es suficiente.